grabación. Bueno, continuando, yo le decía de que en esta reunión vamos a tratar varios temas. Y ahorita se agrega otro que lo conocemos ya. En un inicio, Wilmer, nuestro hermano Wilmer Domínguez, estuvo apoyando con el Zoom. Él tiene un Zoom pagado y de esa manera no tenemos por qué hacer cortes constantes a lo largo de nuestra conversación. En esta vez sí lo tenemos que hacer porque no tenemos un Zoom pagado. Ese es un problema a resolver en la práctica. Queremos juntarnos, vamos a hacer eso. Y esa es una de las cosas que lo pongo en mesa. Todos nosotros, a lo mejor, algunos de ustedes tienen un Zoom pagado, ¿para qué pagar nuevamente? Si se puede, está dispuesto la persona a ayudarnos con eso. Y si no, si queremos seguir estando reunidos, pues tendremos que ponernos de acuerdo y hacer el pago del Zoom para que no tengamos estos inconvenientes. Y lo otro es el que le digo, ¿no? De que las reuniones, me gustaría que las reuniones de los sábados siga adelante, pero yo no voy a estar disponible necesariamente, probablemente sí, pero no con seguridad. Y es por lo que les hablaba, ¿no? A fines de mes viajo a Lima y viajo por cerca de 3 meses. Y eso, durante esos 3 meses yo voy a estar deambulando a lo largo y ancho del país, no sé por dónde. Mis primeros pasos, por el momento, están orientados hacia el norte, a Trujillo, Chiclayo. Enseguida iré al Callejón de Huaylas y me gustaría visitar Tayabamba, la tierra de nuestro gran amigo Wilmer Domínguez, ¿no? Y visitar a su padre, que recientemente ha fallecido y que está enterrado, si no me equivoco, en Tayabamba. Entonces me gustaría ir y visitar la tumba de quien es un gran amigo y además a quien conocí. Conocí al padre de Wilmer Domínguez, lo conocí en Trujillo, intercambiamos ideas, un señor luchador toda su vida, ingeniero, y todas sus ideas, su corazón lo ha siempre volcado hacia el Perú, ha puesto en emprendimiento varios proyectos, incluso uno de gran envergadura en Lima y otro que últimamente lo estaba haciendo en Patás con una serie de paisanos allá. Yo tuve la suerte de conocerlo, nos vimos en la Plaza de Armas de Trujillo, me invitó incluso un café en el Correo, por ahí en en el centro de Trujillo, y tuvimos una larga conversación. Me gustaría volver a encontrarlo a él en Tayabamba, en donde él yace, bueno, es una gran amistad que me gustaría hacerlo en esta primera semana que voy a Trujillo, espero que sea así. Doctor, Entonces, disculpe, la señora estos son los Socorro, temas de esta sí, noche. Ya voy a cambiar un poco lo que ustedes están trayendo como ideas, porque ahora ya la cosa es un poco apremiante, ¿no? Estamos ya a 2 reuniones y nuestro amigo y hermano Wilmer Domínguez, y ustedes ya lo saben, he dejado una nota por el grupo de Telegram, se está recuperando de más en más, está ya comenzando a realizar programas casi una vez por día, aun cuando los médicos un poco todavía le recriminan porque tiene que tener descanso absoluto, pero él no puede con su genio y nos sigue brindando las ideas, las noticias que son importantes, sumamente importantes. Todos los videos que he visto de Wilmer estos días son tremendamente importantes para nosotros, pero que tienen una visión mundial, que es sumamente importante. Siempre en nuestro país nos localizamos a nivel nacional. Y yo no me cansaré de repetir, desde hace ya varios siglos, nosotros tenemos una economía mundo. Y precisamente del libro que yo les hablaba hace un momento, el título del libro es bastante sugestivo. El título del primer libro con el que voto la investigación, lo lanzo, el resultado de mi trabajo de investigación, en donde vi que ya estaba bien concreto, se llama ¿Hacia dónde va la economía mundo?
¿no? Porque es muy evidente de que vivimos una economía mundo. Ahora con la guerra de Ucrania lo vemos con más claridad. Los efectos positivos y negativos de esta guerra la estamos pasando todos a nivel mundial, todos. Nadie se escapa ahora. Nadie se escapa. Cuando yo estaba bastante joven, pues ustedes ya saben, yo soy de Huacrachuco, Marañón, Huánuco. Pasó la Segunda Guerra Mundial, yo nací justo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ya estaba con un poco más de idea, pero, entendía, preguntaba a la gente, para ellos la Segunda Guerra Mundial no había existido porque estaba tan alejado del centro de Lima, no había medios de transporte, de comunicación, de radio, sí, era muy escaso. Entonces estaban bastante alejados del tema, a la justa lo conocían por algunas emisiones radiales y punto. Hoy día no. Hoy día todos lo sufrimos en carne propia, porque los precios suben, las cosas escasean y ya estamos hablando de una crisis alimentaria mundial. Entonces las cosas están con toda su fuerza a nivel de economía mundo. Entonces los temas hay que tratarlo a ese nivel mundial. Eso no quiere decir olvidarnos de las particularidades que tiene cada país, indudablemente que sí. Nosotros tenemos nuestra propia particularidad, nuestro propio presidente con sus propias particularidades, nuestro propio Congreso con sus propias particularidades, los partidos políticos que lo conocemos en qué situación están, a la degradación humana que existe a nivel de los partidos políticos, del poder judicial, de todas las instituciones que en concreto se llama la democracia representativa. La democracia representativa hace agua por todos lados. Y es evidente que se debe cambiar esa democracia representativa, que es la institución de la que estamos hablando, la institución de la repartición individualista. La democracia representativa es la institución que respalda, que sustenta a la repartición individualista, porque es la repartición individualista del resultado de la actividad económica que genera esas instituciones. Y cuando nosotros estamos diciendo que vamos a pasar, que estamos propiciando hacia un nuevo tipo de repartición de la riqueza creada, que va a favorecer prácticamente a todo el mundo en condiciones más o menos iguales, estamos en buena cuenta diciendo vamos a generar una nueva institucionalidad. Ya no será la democracia representativa. Eso es bueno. Por eso que cuando hablemos de esto de las 60 ciudades de la Luna, tenemos que conocer todos los pros, los contras, todos los antecedentes, por qué llegamos a estas 60 ciudades, a esta propuesta de las 60 ciudades del Sol y la Luna. Incluso por qué me he permitido llamarle las ciudades del Sol y la Luna. Porque en este proyecto, que no será el único para transformar al país, este proyecto fundamentalmente está orientado para crear sociedad, que es lo que nos falta. Ahora vivimos en un país, Perú, que decimos generalmente es la sociedad peruana, pero que en realidad, en términos concretos, no es una sociedad, porque hay un individualismo exagerado, extralimitado, en donde un hermano no se preocupa del otro hermano, los que tienen no apoyan a los que no tienen, hay una degradación humana y de ahí viene pues la violencia, los robos, asesinatos y todo el resto que ustedes conocen. Entonces, analizando bien, sacando todo lo innecesario y yendo a la raíz del problema, yo les diré una y otra vez, el origen está en la repartición individualista de la riqueza creada. Ahí está el origen del problema, ¿no? Anteriormente nos hemos hablado mucho de capitalismo. El problema es el capitalismo, es un término genérico. Por eso decía, no estamos muy lejos, pero no estamos en forma bien clara y precisa describiendo al problema central, lo que nos va a permitir encontrar la solución. Justamente cuando yo publico el libro Hacia dónde va la economía mundo, la teoría de los procesos de trabajo, ahí con suma claridad me sale la solución teórica a nivel de abstracción científica, con suma claridad. Y precisamente por el que el modelo, tal como ya lo diseño, ya no es el modelo que han utilizado otros economistas, sociólogos, políticos, es un modelo preciso porque tiene un elemento que hace el cambio total prácticamente, y es el que a la totalidad de la actividad socioeconómica yo lo parto en dos,
metodológicamente para hacer el análisis mucho más estricto, más pegado a la verdad, y metodológicamente toda la actividad científica, sin que nada se escape, la totalidad de la actividad socioeconómica, yo lo divido en dos partes. Proceso de trabajo, por un lado, cómo se crea la riqueza, cómo se produce, cómo se recolecta, ¿no? Es el proceso de trabajo, la creación de riqueza, y lo otro es la repartición que yo llamo la decisión socioeconómica. Es la sociedad la que decide cómo se va a repartir. No es el empresario el que ha decidido, es la sociedad ella misma que ha decidido repartirlo desde hace 10.000 años, que todo el resultado de la actividad económica vaya a quien maneja el acto económico, o en términos modernos, a quien tiene el capital. En cambio, antes, fíjense, eso viene de hace 10.000 años, pero el Homo sapiens que somos nosotros vivimos de hace 300.000 años. Y en ese resto del pasado, que son miles de años, ha habido una repartición más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza creada. Por eso que los comportamientos son completamente diferentes. Hoy día nosotros estamos muy obnubilados por un comportamiento egoísta, pero eso viene de hace 10.000 años, solamente que para nuestra memoria humana, mental, 10.000 años es bien largo, lo damos como que son desde los orígenes de la humanidad. Y muchos dicen, nosotros somos seres humanos egoístas desde los orígenes. No es cierto eso. Ese comportamiento viene desde hace 10.000 años, el comportamiento en la repartición de la riqueza creada, en la generación de sociedad, de hermandad, de cooperación. Ese quiebre a nivel de la humanidad ha venido de hace 10.000 años. Y en América Latina, solamente desde la invasión española, con toda su crudeza. Porque ya en el Tahuantinsuyo, ya lo hemos visto en los últimos incas, como en su expansión han ido generando ya disturbios y degeneraciones en la sociedad. Pero cuando llegan los españoles, ellos lo implantan con toda su fuerza porque ellos ya tienen miles de años de vivir en ese tipo de repartición. Ellos de noche a la mañana transforman a todo ese Tahuantinsuyo en la forma como ellos estaban acostumbrados, a ellos de una manera individualista. Para ser ricos necesitaban oros, para ser ricos necesitaban tierra cultivable, porque en aquel entonces el capital que hoy día hablamos era la tierra cultivable. Y quien tenía la tierra cultivable ese era el Señor. Entonces ellos se apropian de la tierra cultivable, de la naturaleza, de las minas, y se convierten en los amos. Entonces, ahí, en ese momento preciso, es la sociedad que decide. Es la sociedad que decide pasar de un tipo de repartición hacia el otro tipo de repartición. Los que quedaron vivos lo tuvieron que aceptar. Y de buen gusto o de mal gusto, toda la sociedad aceptó pasar al otro tipo de... Los que no aceptaban ese cambio, justamente en la lucha murieron. Esa cosa debe quedar clara para nosotros. El paso de una repartición hacia otra en estos últimos cientos de años ha sido violenta. Y hoy día queremos pasar hacia otro tipo o en buena cuenta, volver más o menos al tipo de repartición que existió antes, indudablemente dentro de un proceso de trabajo diferente, por eso que hace el cambio. Pero en su naturaleza íntima es la misma. Antes estuvimos en una repartición por miles y miles de años de repartición más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza creada, hasta que pasamos a la repartición individualista, en donde la totalidad se acumula a quien maneja el acto económico, o como digo, quien tiene el capital es el que se la lleva todo. Eso hace 10.000 años. Entonces ahora tenemos que, para volver a construir sociedad, tenemos que hacer que la totalidad de la riqueza generada por un pueblo vuelva hacia el pueblo. Esa es la repartición más o menos igualitaria, no estrictamente igualitaria, porque no todos trabajan en igual intensidad, no todos tienen las mismas habilidades, entonces no puede existir una repartición a nivel de sociedad, no puede existir una repartición estrictamente igualitaria. En cambio, en el modelo que presento yo para la solución, por eso es que tiene dos sectores. Hay un sector en donde se preserva, ¿no?, el aporte individual de cada persona, que yo le llamo el sector 1, y en ese sector la totalidad de la riqueza sigue siendo apropiada por quien maneja el acto económico o quien pone el capital. A ese le llamo el sector 1, a repartición individualista, que es exactamente igual, y es por eso que yo digo,
Para hacer la transformación no necesitamos realmente hacer expropiaciones, hacer nacionalizaciones, no lo necesitamos, porque en el sector 2 se instalará la empresa país. Y en la empresa país, que es de propiedad de toda la sociedad, el resultado de la actividad económica, o sea, la ganancia de esas empresas país, será para toda la sociedad. Y en ese caso, sí, la repartición es estrictamente igualitaria. La repartición del resultado. Los salarios serán los mismos que se pagan en todos los lados, en función de la duración del trabajo, las habilidades, la competencia y otras cosas. Por eso el salario de una persona no muy difícilmente es igual al salario de otra persona, porque hay esas diferencias. En cambio, la repartición de las ganancias será estrictamente igualitaria entre todo el mundo, entre los 34 millones de personas. Y ahí he visto que hay todavía equivocación en varios amigos cuando hablan, los compañeros que hablan por la red del grupo La Ciudad y Sol y la Luna, todavía no llegan a comprender esto de que la repartición es entre la totalidad de la población del Perú, la totalidad de los 34 millones de habitantes. Esa es la repartición igualitaria, pero solamente en base a empresas país. Y empresas país que yo desde el inicio propongo se hagan a partir de cero, porque ya tenemos un comportamiento bien inmerso en nosotros, el comportamiento de la repartición individualista. Las empresas ahora, tal como por ejemplo también se está desarrollando el proyecto Virú, cerca de Trujillo, tiene ese comportamiento porque es así su naturaleza, ¿no? En cambio, lo que estamos proponiendo con la empresa país y este proyecto de la ciudad, las 60 ciudades del Sol y la Luna, tiene la otra dimensión, la dimensión de transformar a la sociedad. Esa es la dimensión de las 60 ciudades del Sol y la Luna, transformarla. Y transformarla, cuando hablamos de transformación, es una palabra muy bonita que la usamos suave, porque en definitiva es la que nuestros antepasados utilizaban, es la revolución, es la revolución. Solamente que la revolución, pues en esas épocas de gran esfuerzo de nuestros hermanos mayores por querer cambiar el modo de vida atroz que tienen nuestras sociedades, han llegado a ese extremo de que la revolución se hace a través de la lucha violenta, de la vía armada. Ahí ha habido un grave error, ha habido un grave error de interpretación, y justamente porque no hemos llegado a entender que el origen de los problemas no está en las personas, el origen del problema no está en el empresario como empresario, el origen del problema, por decirte, no está en Bill Gates, que es el millonario, uno de los grandes millonarios del mundo, o ahora pues el de los otros millonarios que han aparecido de la economía inmaterial, está en el tipo de cómo manejamos la repartición del resultado de la actividad económica. Y por las leyes y todo se ha intronizado la repartición individualista. Entonces, al querer transformar la sociedad, que es un asunto de un nuevo modelo socioeconómico en donde el eje central está la repartición más o menos igualitaria de la totalidad y a través de las empresas país la repartición estrictamente igualitaria de las ganancias de todas las empresas país. Entonces, allí nosotros tenemos que entender bien esos elementos y el juego que existe entre las 60 ciudades del Sol y la Luna, que es una expresión ya concreta de ese nuevo modelo, entender que ahí hay un juego bien claro, en donde al hacer proyectos de inversión, estamos transformando la sociedad. Ya no estamos pensando en la lucha armada, ya no estamos pensando en acciones violentas, que van a haber, es probable que van a haber discusiones de todas maneras, porque cada vez que queremos hacer algún cambio, hasta en nuestra casa siempre hay conversaciones y discusiones. Eso, en este caso, con mucho más razón. Van a haber, yo eso no lo niego, ¿eh? Eso indudablemente que habrán, pero el elemento fundamental para el cambio no está en el fusil. El elemento fundamental del cambio no está en la guerra de guerrillas. El elemento fundamental del cambio está en transformar una repartición individualista hacia una repartición igualitaria, dentro de un modelo. Y el modelo que propongo es justamente a dos sectores, en donde se respeta la repartición individualista que harán los microempresarios, pequeños empresarios y algunas medianas empresas, por un lado, y la repartición igualitaria que se hará a través de empresas país. Y son empresas
como ustedes, para los que han leído o han conversado, lo habrán visto, son empresas que pertenecen al país. Y pertenecen al país porque es el país que pone el dinero. No hay ninguna persona que pone un solo centavo. Nadie de los 34 millones de habitantes pondrá un centavo para crear esa empresa país. Nadie. Porque si no se distorsiona, ya no es lo mismo. Es el país que pondrá el dinero y lo pondrá en las cantidades suficientes porque existe dinero, y eso lo demuestro en la teoría. Dinero existe para poder realizar las grandes obras que queremos, como esta, de las 60 ciudades del Sol y la Luna. No pretendamos hacerlo con aportes financieros. Hay algunas personas que veo en la agrupación, en los comentarios, en los posts que dejan, aportes, piensan hacer aportes o de terrenos y otras cosas. No va por ahí, hay que entender bien, las 60 ciudades del Sol y la Luna no se hace con aporte de ciudadanos. Eso es el país el que da ese dinero, y es por eso que su resultado, las ganancias, se puede repartir entre todos los habitantes del país, que se llama, cada uno recibirá una remuneración de base. Todo eso lo tengo explicado paso a paso en estos libros que están en mi página web. Y en el último libro, que se llama La teoría del cambio, en donde ya condenso la exposición teórica que propicia, ¿no?, que facilita, que nos permite pensar en el cambio, y ya la aplicación práctica de cómo en la práctica hacer de que ese modelo socioeconómico se ponga en realidad. Y una de las formas de ponerlo en realidad es justamente las 60 ciudades del Sol y la Luna. En el libro yo le llamo las grandes obras. Hay unos 4 o 5 grandes obras, son grandes, inmensas, porque el problema así lo exige. En el caso del mundo, el problema viene desde hace 10.000 años. Ha acumulado el problema, agrandado y agravado el problema en todos los países desde hace 10.000 años. Y aquí en América Latina viene desde la invasión española con toda su crudeza. O sea, ya son varios siglos que está instalado esa perversión humana y ese destrozo de la sociedad. Entonces tenemos que resolver esos problemas acumulados. No son problemas que vienen de Fujimori, no son problemas que vienen de Alan García, no son problemas que vienen, en mis tiempos hablábamos de Odría, hoy día ya nadie habla de Odría. No son problemas recientes, son problemas desde la invasión española, exactamente la misma. Es el tipo de repartición que ahí cambia. Ahí cambia el tipo de repartición y se manifiesta en diferentes formas empresariales, ¿no? Pero el tipo de repartición es el mismo, aquella que instalaron los españoles en el momento de la invasión española. Ellos instalaron rápidamente, por la experiencia que tenían y la fuerza militar que pusieron, lo instalaron en poquísimos años y a nivel de toda la América Latina, en poquísimos años, porque tenían toda la experiencia de vivir miles de años en ese modelo, lo tenían en su propio interno, y es así como ellos actuaban, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer transformación. Entonces primero tenemos que comenzar nosotros mismos por hacer una transformación mental nosotros mismos. Si no hacemos nuestra transformación mental, estaremos siempre equivocándonos en la solución y en los pasos a dar. Tenemos que hacer primero la transformación, o sea, la descolonización que se le dice. Mentalmente nos tenemos que descolonizar, ver de otra manera el mismo problema, pero verlo desde otro ángulo, que es el que, creo yo, nos va a dar la puerta de salida. Porque hasta hoy día ese mismo problema lo hemos querido resolver, por ejemplo, últimamente con la guerra de guerrillas, con la lucha armada, con la violencia en la que nos pusimos en el Perú y en el mundo, porque no ha sido el único el Perú. Acá yo tengo mucha referencia y me gusta mucho meterme en esa historia de la revolución de Argelia, en la lucha cruel, violenta que existió entre Argelia y Francia para lograr su independencia. Ha sido violenta, ha sido cruel. Han muerto miles de personas, pero ¿para qué? Para que al cabo de 3, 4 años, a lo máximo 5, desaparezca todo ese querer transformar la sociedad, porque los nuevos que tomaron el poder fueron peores que los mismos invasores, que los mismos colonizadores. ¿Y por qué? Y eso no es el único caso. Es en la mayoría de las situaciones que ha habido a nivel mundial, ha sucedido eso, una tergiversación. ¿Por qué? Porque precisamente no se había entendido bien en dónde está el origen del problema y no se había resuelto el problema. Como no se había resuelto el problema,
pues simplemente volvió a nacer el problema y a extenderse con más fuerza y con más violencia, ¿no? Porque se introdujo un nuevo elemento más a la crisis, ¿no? Antes era la crisis entre el colono y el colonizador, pero después ya la violencia viene no solamente del colono y el colonizador, sino además entre los colonizados, la violencia interna. Es uno de los grandes problemas de India, que sería bueno repasarlo, y en otros países del África, en donde ya la violencia, son países independizados, pero al interior hay una violencia interna entre las etnias, una violencia interna entre los que manejan una lengua y otra lengua. Entonces no se ha resuelto el problema, al contrario, diríamos, más o menos se ha agravado, porque el colonizador sigue siendo el colonizador, en otros términos, pero sigue siéndolo. Estados Unidos nos sigue manejando. Yo veo que Francia sigue manejando en el África, Bélgica sigue manejando en el África, Inglaterra sigue manejando en el África, en el Asia, y siguen manejando, son los mismos colonos, solamente que pues disfrazados en términos modernos, mercantiles, de precios, capitales, y muy elegantemente los han banalizado, que sigue igual. Y esto porque justamente no se había tocado la raíz del problema. Entonces, si en alguna medida he realizado algún aporte, es en precisar mejor el origen del problema. Y cuando, como yo les digo, saco este libro del año 92, Hacia dónde va la economía mundo, que en definitiva son la teoría de los procesos de trabajo, ahí yo les muestro cómo desde el origen de la humanidad hasta ahora han habido una evolución de procesos de trabajo y a medida que iban pasando de un proceso de trabajo hacia el otro, la humanidad podía tener mejores niveles de bienestar material. La producción se incrementaba, se variaba, y porque habían formas de trabajar que variaban, que se mejoraban. Uno iba reemplazando a los otros o algunos trabajando en conjunto con los anteriores, como es el caso presente. La economía inmaterial ahora no puede trabajar sola, imposible, porque la economía inmaterial nos bota a cada momento una creación, un descubrimiento, una innovación. ¿Pero qué es eso? Eso inmaterial, no lo podemos coger. La única manera que se concretice es a través de un hardware, y el hardware es producto de la industria. Entonces ahí es donde se enlaza el software y el hardware en esta economía inmaterial, pero quien maneja y da el paso es el software, que es la economía inmaterial, ¿no? Entonces, con esta nueva presentación que les doy, la cosa se aclara. ¿Cómo producir? Es a través de los procesos de trabajo. Y entonces es mejor instalar el proceso de trabajo más evolucionado que la humanidad ha creado. Los procesos de trabajo no lo crean los industriales, como hoy día nos lo hacen pasar en el Perú y en el mundo, que veneramos al industrial y a la industria. No tiene nada que hacer. Es la humanidad que crea los procesos de trabajo. Ya van existiendo, como lo presento, más de 5 procesos de trabajo completamente diferentes y con resultados completamente, abismalmente diferentes, ¿no? Pero ese es cómo producir. Y el otro elemento es cómo repartir la riqueza creada. Entonces, esa es la forma de presentación que hago yo. En la teoría económica que me enseñaron y que siguen enseñando a nivel mundial, es diferente. No hay esta forma de presentación. En la teoría económica, si queremos entrar a la universidad a estudiar economía para resolver nuestro problema de país, para resolver nuestro problema de país, para resolver la pobreza y el desempleo, ustedes se van a encontrar con modelos que no les sirven para nada. Para nada. Y tenemos grandes premios Nobel, ahí está la prueba. Tenemos grandes premios Nobel en la economía, pero la pobreza y el desempleo a nivel mundial está intacta y diríamos se agrava más. ¿Y por qué? Porque simplemente ellos, en todo lo que han aprendido y lo que han desarrollado, no han logrado entender el problema ni a proponer algo que sea consistente y que vaya a la eliminación de la pobreza y a la eliminación del desempleo. Porque no olvidemos, antes, incluso en las épocas pre-tahuantinsuyanas, no había desempleo, no había pobreza. Esas palabras no se existían, no se conocían. Cuando llegan los españoles, es cuando comienzan a aparecer esos términos de pobreza, desempleo, riqueza. No había eso. Es porque se vivía en un modelo completamente diferente. Entonces, nosotros cuando vamos a las universidades, pues vemos una teoría económica para el caso, yo hablo solamente del caso de resolver el problema de la pobreza y el desempleo, oye, una falencia total.
Yo ingresé, y para mí ha sido más doloroso todavía, porque yo ingresé a estudiar economía ya siendo, digamos, adulto, porque ya había pasado por una cantidad de luchas políticas, sindicales, había estado en una y varias prisiones en el Perú, en las más fuertes, porque me seguía empeñando en utilizar los términos antiguos para querer resolver los problemas. Y cada vez que hacía una acción política, pues me tocaba varios años de cárcel, ¿no? Y hasta que en el camino, ¿no? Dándome contra la pared, he comenzado a entender que el modelo teórico con el que yo estaba trabajando no era el correcto. Porque yo me decía, no solamente nosotros estamos fallando, sino un montón de países que han llevado a cabo la liberación nacional, que ese era el término que se utilizaba esos años, y nuevamente y muy rápidamente vuelven a caer en el fracaso. Entonces es ahí en donde yo comienzo a hacer un desarrollo de reflexión, de razonamiento. Y eso me lleva nuevamente a la universidad, porque yo había desechado, como los políticos de mi época, ¿no? Ya estaba para ingresar a la universidad y dije a mi padre, le dije, no, yo no voy a la universidad. No había sido malo estudiando la secundaria, pero dije, no, yo no voy a la universidad porque el problema del país no requiere de la universidad, sino de la lucha sindical, política en las calles. Y luego me di cuenta que no, pues había que conocer más lo que yo había aprendido, ¿no? Como teoría, ¿no? No era suficiente, no era claro. Y más claro todavía fue cuando en el último instante yo rompo con el Partido Comunista y digo, bueno, me voy porque acá veo que solamente nos dedicamos a la lucha sindical y por ahí no se resuelven los problemas del país, no entendía más que eso. Entonces me vuelvo a mi provincia y me encuentro con una generación de jóvenes, mis paisanos de mi ciudad, que estaban en el mismo problema que yo. Y eso es lo que motivó que tomemos esa decisión en los principios de los años 60, con la experiencia de la Revolución Cubana, nos lanzamos a tomar la provincia, nuestra provincia, la de Huacrachuco, Marañón, y la tomamos. Pero al mismo tiempo me di cuenta que no sabía nada. Ya estaba tomada la ciudad. ¿Y ahora qué hago? La teoría que había aprendido no me ilustraba absolutamente nada. Y lo que opté, y creo que eso lo optamos con sageza, con sabiduría, paramos ahí todo. No nos enfrentamos en una lucha violenta ahí porque ya teníamos las armas, los policías ya estaban completamente neutralizados, los medios de comunicación ya estaban todos. Ya habíamos hecho nuestra revolución, pero para lanzarlo a la práctica vimos pues que éramos completamente neófitos. Y personalmente yo, que es el que se supone dirigía el grupo. Esto fue para mí un golpe fuerte en mi cabeza, porque es ahí en donde llego allá con más fuerza a entender que algo fallaba. ¿Pero qué fallaba? Ese era el problema, ¿qué fallaba? Y las prisiones que luego me tocó vivir, igualmente me fueron enseñando que ya no es un problema de hombre, que no es el problema del presidente, del político corrupto, no. El problema no está allí, el problema está más en otro lado, y a eso me dediqué a entender. Y volví, ahí sí ya con ganas dije, voy a la universidad. Entonces entré a la Universidad Nacional de Federico Villarreal, en la Facultad de Economía, que vi que por ahí me podía enseñar más que sociología, opté por economía, y al salir de la Facultad de Economía me di cuenta que estaba tan burro como antes. No me había enseñado nada. Me había enseñado un montón de cosas, pero para lo que yo quería y para lo que yo había ingresado a la universidad, no me había enseñado nada. No me había enseñado cómo resolver la pobreza, cómo resolver el desempleo. Nada. A pesar de que te exigen muchas matemáticas y te presentan miles de modelos teóricos, de simulación teórica y de tantas cosas que hoy día con las matemáticas se utilizan. Y cuando comienzo a leer, caigo con un filósofo que me dice, mira, antes de actuar hay que pensar. Antes de actuar o antes de medir, hay que reflexionar. Y eso es lo que nos estaba faltando, pues. Lo primero es que tenemos que reflexionar, entender la problemática, y luego que uno ha entendido bien la problemática, recién comenzar a actuar, pero no al revés. Y en nuestras calles, en la Plaza San Martín y en todos sitios, seguimos con ese tipo de actuar. Los prácticos, ¿no? No hay que resolver inmediatamente las cosas. Vamos a cerrar el Congreso, vamos a cerrar al presidente de la República, lo vamos a mandar a su casa, o si no, vamos a fusilar a todos. ¿Con eso resolvemos el problema?
Bueno, si es las manifestaciones exteriores, que a lo mejor algunas cosas hay que hacerlas, yo no digo que no, ¿ah? Pero con eso no se está resolviendo el problema. Entonces hay que ir a resolver el problema inmediatamente. Y nuestra tarea fundamental es resolver el problema. ¿Y cuál es? La repartición. La repartición del resultado de la actividad económica. Pero esta repartición es igualmente gaseosa, digamos así, por poner un término, porque es la sociedad que decide. Así como el momento de la invasión española, la sociedad decidió por la repartición individualista, hoy día la sociedad tiene que decidir por la repartición igualitaria en el sector 2, con las empresas país. Ahí es la repartición estrictamente igualitaria. O sea, comenzar a instalar empresas país en grandes dimensiones para resolver los problemas que son de miles de años a nivel de la humanidad y de cientos de años a nivel de América Latina. Esos son problemas acumulados que no los vamos a resolver, ¿no? Con unos puentecitos por acá, unas escuelas por allá, no. Son miles, millones de gente que tenemos que mover. Más del 25% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. Más del 70% de nuestra economía es informal. Más de 8 millones están desocupados. Estamos en la pobreza, más de las 3/4 partes de la población. No son problemas pequeños, es un Doctor problema Hugo, de fondo. doctor Hugo, ¿Sí? disculpe, nos quedan 1 minuto con 50 segundos. Ok, quizá lo podrías parar y vamos al siguiente paso. Bueno, disculpen amigos que me lancen este rollo, pero a lo mejor pronto no va a estar con ustedes durante varios meses y es bueno tomar el sentido de por qué estamos organizando esto. Porque si no, vamos a seguir conversando en las redes y sobre todo en el grupo Sol y la Luna de diferentes formas disparadas por todos lados sin que exista un norte. Y yo quisiera es precisamente darles ese norte para que las conversaciones ya vayan tomando, vaya centrándose y vayamos tratando de hacer cosas que van a ir a un objetivo bien concreto. Gracias amigos. Bueno, ahí corta y volvemos a este enlace nuevamente. Gracias.